Saludos cordiales. Vamos a continuar con el episodio 63 de nuestra carta a los Hebreos. Estamos todavía analizando capítulo 4, versos 14 al 16. Esta es la tercera parte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y estos son los subtemas. Vamos a continuar. En el versículo 15, nuevamente aparece, vuelvo a leerlos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos entonces en el versículo 15 a nuestro compasivo Salvador. Necesitamos un Salvador compasivo, del mismo modo que lo necesitan las personas del primer siglo. Los filósofos estoicos, o la filosofía estoica, era fuerte en las tierras donde se hablaba el griego. Los estoicos creían que Dios no era capaz de sentir algo por la humanidad ni que le interesara el individuo. El concepto que tenían de Dios era descrito por la palabra apateía, de donde se obtiene el término apático. Los que llegaron a creer en Dios tuvieron que cambiar toda su perspectiva de la vida. Para muchos estoicos, estas buenas nuevas tuvieron que haber levantado una carga terrible que ellos traían de su cultura, de sus costumbres. A nuestro Dios le importa también la gente pecadora. Este mundo da bastante evidencia de el cuidado que Dios tiene. En el libro de Romanos, capítulo 1, 19 al 20, déjeme dar una lectura a Romanos 1, 19 al 20. Dice lo siguiente que Pablo les dijo a los receptores de la carta, versos 19 y 20. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una vez leído este párrafo, encontramos lo siguiente. Cristo Jesús, Dios Padre, provee luz solar y lluvia, cosechas abundantes y todos los disfrutes de la creación. Leemos que los seguidores mansos de Cristo recibirán la tierra por heredad en Mateo capítulo 5, verso 5. Se los voy a leer otra vez. Mateo 5, verso 5. Dice el texto: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora bien, esto indica que solamente los verdaderos creyentes pueden ver la mano de Dios en todo lo que es bueno, pues su creación misma clama que a mí me importa. Entonces, Dios no es un Dios apático, como creían los estoicos. Los cristianos pueden ver los problemas y las aflicciones de la vida con un espíritu diferente. Podemos ver más allá de este mundo hacia la vida que está por delante y saber que nuestras aflicciones son livianas y temporales o fugaces en comparación con la gloria de la
eternidad, como Pablo se lo expresa a los Corintios en 2 de Corintios, capítulo 4, déjenme leérselos, versos 16, 17 y 18. Se lo voy a leer. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Podemos ver nosotros los atardeceres o la verde primavera cuando se inicia con gozo desconocido por los no cristianos. Podemos disfrutar del mundo de una mejor forma gracias a nuestra confianza en Cristo, porque Él es nuestro compasivo Salvador. Verso 16, cuando venimos en su nombre. Le voy a leer el verso 16 del capítulo 4 de Hebreos. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando venimos en su nombre, en el nombre de Cristo, al trono de Dios, Dios no nos desampara. Esto es importante, interesante. Hay una historia en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una región en la parte central, desde el este hasta el oeste, que se le conoce como el cinturón bíblico, cinturón de la Biblia, donde se concentran la mayor cantidad de creyentes en Cristo Jesús. Bueno, hay una historia, se la voy a narrar, es de la Guerra Civil. Se narra sobre un banquero cuyo hijo se fue a luchar. El padre, el banquero, estaba tan preocupado por el bienestar de su hijo y del ejército que comenzó a gastar grandes sumas de dinero para la atención médica de los soldados heridos. Dedicó tanto tiempo a esta actividad que sus superiores del banco lo amonestaron y le pidieron que dejara de hacerlo. Sin embargo, cierto día un joven entró a su oficina. Estaba pálido, obviamente era un soldado que había regresado de la batalla, pero no se había recuperado completamente de sus heridas. El joven sacó de su camisa una carta deteriorada por la intemperie y se la entregó al banquero, quien leyó: querido padre, este hombre es un camarada mío que fue herido en batalla al lado mío. Por favor, trátalo como me tratarías a mí, tu hijo John. El banquero proveyó rápidamente de todo lo necesario para el cuidado del joven soldado. De haber venido en su propio nombre, habría sido rechazado. Sin embargo, vino en nombre del hijo del banquero. Qué gran bendición es para nosotros tener un abogado cercano y querido del Padre. Gracias a Cristo, nuestro sumo sacerdote, sabemos que escuchará nuestro clamor, porque Él intercede. Cuando vamos en su nombre. Verso 16. Así nos acercamos a Dios. Releo nuevamente el verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como cristianos que somos, no tenemos restricciones al acercarnos a Dios. En vista de que podemos hablarle
no necesitamos tener a ningún hombre que sirva como nuestro intermediario. Podemos hablar directamente con Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador. Cada uno de nosotros se convierte en un sacerdote ante Dios. Nosotros somos parte de un sacerdocio santo, un sacerdocio real también. ¿Lo decimos porque queremos decirlo? No, nuestro Señor nos lo dejó dicho en 1 de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Se los voy a leer. Del 5 y luego el verso 9. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, verso 9. Mas vosotros, hablando de los cristianos mismos que reciben la carta de Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, los cristianos, Dios nos da una gran bendición. Si usted no es cristiano, lo conmino, lo invito a que investigue usted más cómo estar del lado de Cristo. Esto que acabo de leer significa que somos valiosos para Dios. A cada santo, a cada cristiano, se le manda cumplir con su propio deber y tiene el privilegio de acercarse a Dios mediante la oración. Cada vez que oramos, podríamos decir: estoy entrando en espíritu al mismo salón del trono de Dios para una audiencia con Él, por medio de mi abogado, mi intercesor Jesucristo. ¿Podrá usted decir lo mismo? ¿Cómo acercarnos al trono de la gracia? Verso 16. Releo nuevamente el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no tiene dos tronos, como si uno fuera para administrar justicia y otro para conceder misericordia. El mismo trono que causa temor en los rebeldes da reposo y alivio a los fieles. Los hijos de Dios pueden decir: Padre nuestro, lo que por sí solo provee tranquilidad. El pecador no sabe qué decir ni puede armarse de valor al acercarse a Dios. Ni siquiera le diríamos a un pecador: ándele, sea valiente y pídale a Dios. Las oraciones de un pecador, así lo promulgamos, chocan o topan en pared, porque la multitud de los pecados cometidos son un estorbo para que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios. Nuevamente repito, los pecados que hayamos cometido, si no han sido perdonados, son un estorbo, es como una barrera para impedir que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de Dios. Dios puede oírlas, pero no escucharlas. ¿Qué significa esto? Que Dios es claro. Dios escucha a sus hijos, pero le duelen también a aquellos que no son sus hijos, y por eso nuestro Señor Jesucristo vino para morir por los pecadores, para que todo pecador obedezca al Evangelio, y cuando lo obedezca se convierta en un hijo de Dios, sus pecados sean perdonados, y entonces sí ya no tenga ningún estorbo para orar al trono de la gracia, o que es lo mismo decir, orar directamente a Dios. Miren, los hijos de Dios pueden acercarse al anciano de días, Dios Padre,
como a un padre amoroso, como un nieto se acerca a un abuelo amoroso. Podemos unirnos en tiempos de oración con el Hijo de Dios, que se sienta mirándonos con misericordia e intercediendo por nosotros. Le voy a leer cómo dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Se lo leo rápidamente. Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto tiempo va a interceder Jesucristo por los cristianos? Perpetuamente, para siempre, para interceder. Eso significa que ya tenemos quien nos representa en el cielo. Nos ayuda sirviéndonos como nuestro único intermediario entre Dios y el hombre, siendo Él mismo el que siempre nos representa en el cielo. Si entendemos lo que es una corte o un juicio, donde hay acusados y acusadores, donde hay abogados defensores y abogados acusadores o fiscales. Bueno, el acusador de nosotros es el mismo Satanás. Y el defensor de nosotros es el mismo Jesucristo. Voy a leer 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y note usted lo que expresa esta carta. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si usted es una persona culta y que entiende, no quiero diferenciar entre persona culta y otra persona que no sea culta o cultivada o estudiada. Si usted es una persona inteligente, va a comprender el párrafo que acabo de leerle de 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿Cuántos mediadores hay para que Dios nos escuche? Según el párrafo, como Pablo le dice a Timoteo, se le dice, hay un solo mediador, Jesucristo. Si a ustedes le han enseñado que hay más mediadores para que intercedan por usted delante de Dios Padre, pídale a las personas que le han enseñado que le muestren en las Sagradas Escrituras donde dice que hay otros mediadores. Llámese como se llame. No quiero mencionar nombres para no lastimar sensibilidades. Pero piense usted, ¿cómo acercarnos al trono de la gracia? Mire, para llegar a Dios, en el Antiguo Testamento, el cual es inferior, se tenía que usar sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de los toros y de los machos cabríos. Voy a leerles capítulo 9 de Hebreos, en el verso 13. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. En el antiguo pacto era lo que se tenía que realizar. Se necesitaba sangre. Capítulo 10, verso 4 también dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el antiguo pacto, entonces, los actos que se hacían se tenían que hacer. Sin embargo, estamos leyendo que había un mediador, que era el sumo sacerdote, Aarón, o los descendientes de Aarón. Y el acceso a Dios, ¿cómo estaba? Para todos los demás estaba restringido. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar. El mediador era el sumo sacerdote. Y ahora en el nuevo pacto, el cual es superior, encontramos que el sacrificio de Cristo ha sido el sacrificio perfecto. También se utilizó sangre para que los pecados fueran redimidos.
Y el gran sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo. ¿Cuáles restricciones tenemos para entrar ahora con Dios? No tenemos ninguna restricción. Podemos ingresar porque nuestro sumo sacerdote ya se encuentra al lado del Padre. Si usted quiere conocer más acerca de Cristo, no dude en escribirme a mi correo electrónico y con gusto le enviaré información suficiente. Que tenga usted buena información que le haga cambiar de opinión. Hasta luego.